Quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes, esperando como siempre que el Espíritu de Dios me dé palabras de gracia, palabras de sabiduría y que sean palabras de edificación para cada uno de ustedes que escucha estas exposiciones, estos pensamientos, estos comentarios, este compartir de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Como una introducción, quiero leer un texto del apóstol Pablo, muy conocido por todos los cristianos, por toda la iglesia, pero que sirve de marco para el tema que es la nueva vida en Cristo. El texto en cuestión está en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 5, versículo 17. El texto es conocido de todos, pero lo voy a leer desde la versión de la Biblia para las Américas. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Amén. Ese es el texto que me sirve de entrada, de puerta de entrada, para ir compartiendo con ustedes algunos comentarios y reflexiones sobre lo que Pablo escribe también sobre la nueva vida en Cristo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. En el capítulo 4, versículo 17, en la carta de Pablo a los Efesios, se da inicio a toda una sección que abarca hasta el final de la carta, capítulo 6, versículo 24, y esta sección es el tema de la nueva vida en Cristo y está llena de un sinnúmero de detalles con respecto a cómo debe ser la conducta de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana, y cómo podemos ir nosotros también evaluando el progreso que va teniendo en nosotros este proceso de cada vez parecernos más al carácter de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Pablo, en el texto que leí de segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Allí la palabra pasar, la expresión pasaron, denota un proceso de cambio, una traslación, un desplazamiento que se va a ver reforzado con la siguiente expresión, que las cosas viejas que pasaron son hechas. Allí la palabra hacer, en el sentido de hechas, tiene que ver también con el proceso de reconstrucción. En otras palabras, lo que Pablo dice, que para los que hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo Jesús, hay todo un proceso de cambio. Los antiguos patrones de conducta tienen que ir desapareciendo de nosotros a la medida también en que se van reconstruyendo nuevos patrones de conducta. Eso es lo que se conoce como la regeneración del creyente. Todo esto lo hace el Espíritu Santo, pero cuidado con esto. Cuando se dice que todo esto lo hace el Espíritu Santo, no está la palabra de Dios diciéndonos que esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo completamente independiente si usted o yo queremos o no el cambio. No es ese el punto en la palabra de Dios cuando se habla de este proceso de regeneración, también conocido como el proceso de santificación. Lo hace el Espíritu Santo, pero no independiente de nosotros. Nosotros los cristianos, las cristianas, somos actores vivos, somos partícipes de ese proceso.
El Espíritu Santo tiene el poder de cambiarnos por completo, pero Él no va a originar en nosotros un cambio radical sin que nosotros participemos en Él, tomando decisiones. Primero, dejándonos moldear por el Espíritu Santo. Segundo, acercándonos a la palabra de Dios. Tercero, manteniendo la comunión con el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos tomadas esas decisiones básicas, entonces este proceso se va a ver ralentizado, se va a ver muchas veces estancado. Por eso que hay creyentes, cristianos y cristianas que se demoran mucho en crecer en la madurez. Otros simplemente van quedando como pequeños en su porte, en su estatura espiritual. ¿Por qué razón? Principalmente porque no han logrado entender de que la transformación de su carácter tiene como ingrediente principal el poder transformador del Espíritu Santo, pero tiene como partícipe su propia persona. Yo espero en esto haber sido claro de la manera más sencilla posible para que se entienda que este proceso de cambio involucra también al Hijo, a la hija de Dios. Miremos lo que dice alguna parte de este largo texto. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 6 de la misma carta, versículo 24. En un solo video, por supuesto, no voy a abordar cada cosa, cada detalle, pero vamos a tratar de ir verso por verso o detalle por detalle en la gracia que el Señor nos dé en esta tarea. Dice el versículo 17, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente. Detengámonos allí hasta donde el tiempo del video nos lo permita. Pablo dice, o Pablo afirma, juntamente con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que este no es un mero pensamiento del apóstol Pablo, sino que esta es palabra inspirada desde el corazón de Dios. Es decir, aquí hay algo muy importante. Lo que Pablo va a decir hacia adelante no es la filosofía de vida de Pablo, no es los sentimientos de Pablo, no están basadas en las emociones de Pablo, ni en las buenas intenciones que el apóstol Pablo tenía para con sus hermanos y hermanas, sino que estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Por eso Pablo, de una manera muy especial, dice que lo que viene hacia adelante en su escritura, en la carta, son palabras que él repite juntamente con el Señor. Que ya no andéis como andan también los gentiles. Este es un llamado clarísimo al hecho de que tenemos que tomar conciencia de que debe existir una absoluta y total diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, o entre el que ha nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Tiene que existir esa diferencia. No podemos, en medio de los inconversos, en la vida diaria, en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, pasar como desapercibidos. Tenemos que destacarnos en el sentido de marcar una diferencia, no precisamente o únicamente por la forma en que vestimos, sino por nuestra conducta, por nuestra manera de reaccionar, por nuestra manera de hablar, por el vocabulario que usamos, por la manera en que nosotros interactuamos con nuestros semejantes. Tiene que existir una diferencia. ¿Cuánto más en medio de la sociedad en la que nos toca vivir en los días presentes? Una sociedad
cargadísima al individualismo, a la competencia entre personas, a la violencia, de una manera seguramente mucho más aguda que lo que era hace 20, 30 o 50 años atrás, aunque la maldad acompaña al ser humano desde la caída de Adán y Eva. Pero hemos notado que hoy día en esta sociedad hay cada vez más de estas características negativas, de una manera más exagerada. Los cristianos, las cristianas, debemos destacarnos, diferenciarnos de ese tipo o de ese estilo de vida o de ese carácter que tienen los que no han nacido de nuevo. Pablo dice que ya no andéis así como andan también los gentiles en la en la vanidad de su mente. Y la palabra vanidad o vanidad mental, en referencia a este texto que acabo de leer, tiene que ver más bien con lo banal, con lo superficial, con lo ligero, con lo pasajero. El mundo en que vivimos, las personas no regeneradas, no nacidas de nuevo, inconversos, incrédulos, viven en la superficialidad de la vida y del carácter humano. No profundizan, es decir, son violentos sin pensar hasta dónde esa violencia puede llegar a destruir a otra persona, incluso a los que ellos dicen amar. El carácter de los inconversos, cuando es violento, muchas veces destruye la vida aún de sus seres, comillas, según ellos, más amados y más queridos. Eso es vivir de una manera banal, superficial. Pablo está diciendo en este versículo 17 que los que estamos en Cristo ya no debemos vivir de una manera superficial. Por eso nosotros hacemos estas meditaciones. Por eso nosotros leemos, estudiamos, reflexionamos, repasamos la palabra de Dios, porque queremos ir a la profundidad de los asuntos. Y es así como nosotros debemos desarrollar también nuestras vidas cristianas, meditando en forma profunda acerca de cómo estamos procediendo, cómo estamos actuando, qué decisiones estamos tomando, cómo vamos a enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, cómo estamos enfrentando los desafíos en la labor de la iglesia, cómo estoy siendo como marido, como cónyuge, como esposa, como hijo, como padre, como miembros de una iglesia, de una sociedad, de una familia, etc. Tengo que conducir mi mente a una reflexión cada vez más profunda. Eso es importante porque eso es lo que el Señor está diciendo. No olvidemos que Pablo está diciendo juntamente con el Señor. Versículo 18. Respecto de cómo viven los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Es decir, son personas que tienen capacidad intelectual, por supuesto que sí, todo ser humano la tiene, pero en el caso de los no nacidos de nuevo, está en tinieblas esta capacidad, de modo que solo pueden entender las cosas superficialmente, solo pueden entenderlas terrenalmente, carnalmente, humanamente, sin poder subir a la siguiente esfera o al siguiente nivel, que es el espiritual. No puede en otra parte de la Escritura discernir las cosas espirituales. A eso se refiere Pablo y el Señor Jesucristo cuando dice que el entendimiento de las personas incrédulas está entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Ellos sufren de ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia básicamente no es otra cosa que la falta de conocimiento. Tienen la capacidad intelectual suficiente, pero por un lado están entenebrecidos y por otro lado
no adquieren el conocimiento necesario porque no quieren, no es que no puedan. Ellos deciden en algún momento no interesarse por las cosas que pueden conducirles a un encuentro personal con Dios, por la dureza de su corazón. Esa expresión dureza de su corazón tiene que ver con esta decisión a veces tan rápida que pasa como desapercibida en el ser humano, pero que es una decisión al final de cuentas. Ellos no quieren venir al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque sus corazones no solo están entenebrecidos, sino que están endurecidos. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, la dureza del corazón, la rebeldía, el rechazo a la verdad de Dios, hace a las personas insensibles. Es decir, no logran percibir, por ejemplo, que Dios los ama, no logran percibir que Dios les tiene una oferta de una vida mejor, no logran, aunque puedan estar viviendo una pésima vida, una calidad de vida muy, muy baja, pero cuando los corazones están endurecidos, se insensibilizan y no logran percibir la gran oferta de Dios de una vida mejor. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, eso es lo que ocurre como consecuencia posterior a la dureza del corazón humano. La persona simplemente es gobernada. Cuando dice se entregaron a la sensualidad, esa expresión se entregaron debe entenderse como pierden el control de sí mismo, se rinden por completo al control de sus pasiones desordenadas, al control de sus emociones desordenadas, de sentimientos desordenados. Versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Aquí Pablo está haciendo referencia al proceso de discipulado que debe existir en todas las congregaciones y en toda la iglesia, que es básicamente un proceso de discipulado, una enseñanza metódica, detallada, acerca de la doctrina del Evangelio. Cómo viven los cristianos, qué deben hacer, qué no deben hacer, cuál es el carácter de Dios en la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca de ese carácter, cuál es el carácter del Señor. Hay todo un proceso que todos deben seguir dentro de las congregaciones, un proceso de formación cristiana. Por eso Pablo está diciendo, ustedes no han aprendido aprendizaje, proceso de enseñanza a Cristo de esa manera. Es decir, ustedes no aprendieron el libertinaje en el Evangelio, ustedes no aprendieron a ser duros de corazón en el Evangelio de Cristo, ustedes no aprendieron a Cristo como un Salvador insensible, ustedes no aprendieron así. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Aquí viene un desafío también en estas palabras que dicen, si en verdad lo oísteis, dicho de otra forma, si en verdad en ese proceso de aprendizaje ustedes realmente pusieron atención, realmente aprendieron, si es que ustedes realmente aprendieron genuinamente al Señor, conforme a la verdad, que es la palabra de Dios, en Jesús. Esto demuestra o nos pone una alerta de que a veces, por más que leamos, por más que escuchemos a otros, por más que nos predique el pastor, el líder, el profesor, la profesora, por más que tengamos Biblias en distintas versiones, por más que vayamos a un estudio bíblico,
puede que nuestro ser interior nos esté de alguna manera haciéndonos una mala jugada y no estemos efectivamente recibiendo la enseñanza. Podemos estar presentes, pero puede que no estemos entendiendo, no estemos siendo enseñados, no estemos creciendo en el conocimiento de Cristo. Eso es importante tenerlo en cuenta, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, versículo 22, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Que os despojéis. Es aquí donde se advierte la participación del cristiano y de la cristiana en el proceso de regeneración. Voy a volver a leer el versículo. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Note que no dice que será despojado de nosotros el viejo hombre, que el viejo hombre lo va a sacar el poder del Espíritu Santo. No dice eso. Dice que es el propio creyente, el nacido de nuevo, el que tiene que tomar decisión y acción de abandonar al viejo hombre, sacarlo del carácter, sacarlo de aquí. Eso involucra el proceso de regeneración. Ahora, ¿quién nos va a enseñar a hacer eso? ¿Quién nos va a dar poder para hacer eso? Por supuesto, es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Él nos va a empujar, Él nos va a aclarar, Él nos va a ayudar, nos va a motivar para que rechacemos cada vez más las malas y viejas costumbres del viejo hombre hasta que los saquemos por completo, porque también tendremos que tomar activa participación, versículo 23, en el hecho de ser renovados, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí es donde se ejerce el cambio. Aquí hay que cambiar paradigmas, ideas preconcebidas. Eso es paradigma, una idea preconcebida. Alguien dice, no, es que a mí me enseñaron siempre así. No, es que yo fui criado de esta manera. Conforme. Todos recibimos un tipo de crianza y de formación. Pero cuando hemos llegado a Cristo, el desafío ahora es sacar, cambiar, desechar esos patrones de conducta, esas ideas preconcebidas, esos paradigmas, esas costumbres, esas usanzas que nosotros recibimos mayormente en la etapa formativa al interior de las familias donde nos tocó crecer y ser formados. En Cristo Jesús, no se olvide el texto introductorio de Corintios. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas de nuevo. Eso es importante, renovar la mente, el entendimiento. Y os vistáis del nuevo hombre. Os vistáis, esa palabra dicha en un español más cotidiano, sino que vístanse del nuevo hombre, es decir, de una nueva forma de pensar. Hay un proverbio, ahora lo recuerdo, no me acuerdo de la cita, pero si usted quiere, búsquelo, está en Proverbio, que dice, así como piensa, así es el tal. Dicho en otras palabras, así como piensa la persona, así actúa o así se comporta. Por eso es importante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, vestirse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 24. Amados, hasta aquí voy a dejar este video, voy a hacer una pequeña conclusión para después pasar a otra sección a partir del versículo 25. La justicia y la santidad de la verdad, eso es lo que trae la palabra de Dios. Una manera correcta, justa de comportarnos, de sentir, de interactuar con los demás, de administrar nuestra propia existencia basados en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Eso es vivir con justicia en la verdad. Vivir con santidad también involucra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
es la que nos limpia, es la que nos santifica. A más yo conozco la palabra de Dios, más voy a conocer al Dios de la palabra. Y si más conozco al Dios de la palabra, más voy a estar conociendo el carácter de ese Dios, porque finalmente uno de los grandes propósitos de la palabra de Dios, la Biblia, es revelarnos el carácter del Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos bendiga. Para el Señor, honra, gloria y alabanza. Amén.